gracias a mi conducta vagamente antisocial. Temo no verme nunca encaramado a un pedestal, no alegrará mi efigie el censo de monumentos, no vendrán las palomas a rociarme de excrementos, y es una pena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Márquez, esto es Y Todo es Vanidad. Tengo el gusto de que hoy día me acompañe el doctor HCF Mancilla para hablar de un tema importante que se ha estado tocando en los medios de comunicación, hasta que otro tema más importante todavía, como el haber sacado de su puesto a la reina del carnaval cruceño, salió de la palestra pública sobre qué es democracia y qué entendemos por democracia en Bolivia. Doctor Mancilla, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme, Jorge Márquez. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es muy importante y es algo que lamentablemente en los medios no se hace. Hablar de democracia y de sus tradiciones históricas. Saber de dónde viene, cómo sirve, cómo se utiliza y qué clase de democracia es la que tenemos ahora. O cuál es la idea por la cual nos manejamos. Es un tema muy amplio y evidentemente en una hora es muy difícil abordarlo todo de manera efectiva, además de manera atractiva por un amplio público. Así que yo preferiría más bien que usted haga preguntas muy concretas para tratar de dar respuestas más o menos convincentes, destinadas seguramente a un público juvenil. Perfecto. Para hablar de democracia creo conveniente irnos a lo básico, a la Grecia clásica. No sé si necesariamente empezar a hablar desde los relatos donde Heródoto nos narra el conflicto que hay entre Otanes, Darío y compañía, sobre empezar a defender cuál es la mejor forma de gobierno que debería tener el imperio persa. Sin embargo, creo que hablando sobre Platón, entre categorías buenas y malas de gobierno, incluso el aporte de Aristóteles sobre la democracia y sus categorías puras y las corruptas serían una gran base, no solamente para gran parte de nuestra audiencia, sino que posiblemente para asesores políticos, incluso nuestros mismísimos parlamentarios y demás altos cargos que hay dentro del país, porque está muy de moda hablar de democracia, repostulación, reelecciones y estos demás cambios que parece que lo hacen casi de memoria, sin saber de dónde viene el término. ¿Es usted demasiado optimista al pensar que nuestros políticos y sus asesores tengan interés por cuestiones intelectuales y menos aún por cuestiones históricas? Les ha ido muy bien con otro tipo de conocimientos que son, por ejemplo, la astucia práctica, el conocer los códigos inmediatos de comportamiento y naturalmente el vislumbrar qué es lo que quiere escuchar la población. Esas son las cosas importantes para un político. Pero ya en la Grecia clásica se ha debatido acerca de un punto central y con eso enlazamos con lo que usted ha mencionado. La astucia tiene evidentemente su enorme valor. Sería una estupidez el negarlo. El político que sabe moverse entre los entresijos del poder, el que domina los datos de la coyuntura del día, es un hombre que puede tener un gran éxito a corto plazo. El problema que ya se lo vio en la Grecia clásica es que ese mismo político no puede darse cuenta de la totalidad de los problemas a largo plazo. Por ejemplo, aquí tenemos yo diría, un debate relativamente importante entre los que piensan a muy corto plazo en el desarrollo industrial del país, por ejemplo, forzando el extractivismo, y los que piensan a muy largo plazo, es decir, los que piensan también en sus hijos y nietos, y en la clase de país, sociedad, naturaleza que vamos a dejar a generaciones futuras. Y ahí se nota que los cálculos estratégicos del poder, o sea, la astucia cotidiana, no sirve para vislumbrar ese tipo de problemas que también
con los que también va a estar confrontada la sociedad boliviana. Heródoto era un historiador, porque usted ha nombrado un caso muy interesante. Era un hombre, sobre todo tenía la cualidad alabada por Aristóteles de la curiosidad. O sea, era un tipo abierto a observar otras culturas y a aprender de ellas. De todas maneras, él vio que había una enorme diferencia en lo que respecta a la organización política entre el mundo oriental y el mundo griego. Y en ese momento el imperio persa era de lejos, estamos hablando del siglo V, IV antes de Cristo, el imperio persa de lejos dominaba una gran parte del mundo conocido, desde Egipto hasta el Asia Central. Y Heródoto notó que los griegos tenían una sola ventaja importante, que era el uso extensivo y público de la razón. Y eso se consigue, por ejemplo, en el plano político, por medio de una democracia donde se pueda discutir libremente alternativas muy variadas, en lugar de que sea una sola persona, el rey de reyes en Persia, el emperador, el que tome todas las decisiones y toda la masa de funcionarios públicos, soldados, la población entera, crea que la opinión y la decisión del gran caudillo, del emperador, es la palabra de Dios. Y como sabemos, esas decisiones de los grandes líderes pueden estar a menudo equivocadas. En cambio, la ventaja de la democracia griega era que todas las decisiones tenían que pasar por el tamiz, o sea, por el cernidor de una discusión pública en la Asamblea Popular. Y toda discusión pública, como ahí no necesariamente vence el más fuerte, sino el más hábil en razonamiento, simplemente significaba un filtro de calidad para políticas públicas, para políticas militares, etc. Y se ha notado, Heródoto y los pensadores importantes, también Aristóteles, han notado, por ejemplo, que contingentes militares muy pequeños numéricamente, como los griegos, podían vencer y vencieron a enormes ejércitos persas porque usaban la razón. O sea, usaban no el argumento de la mera fuerza bruta, sino el argumento de cómo vencer aprovechando todas las ventajas logísticas, organizativas, geográficas que uno puede tener. Y eso implica necesariamente escuchar a grupos relativamente grandes de expertos y no solo la opinión iluminada del gran líder. Y se notó en las grandes batallas en las cuales el imperio persa fue destruido, Salamina, Platea y otras, fueron batallas donde numéricamente los griegos estaban claramente en una posición de enorme desventaja, pero triunfaron brillantemente y al final Alejandro Magno terminó por destruir el imperio persa y por conquistar la mayor parte del mundo conocido entonces. Todo esto, que puede ser muy aburrido, le cuento a usted simplemente porque se ven ya dos ventajas de la democracia. La deliberación racional y pública de asuntos donde opiniones pueden ser contrastadas, criticadas unas a otras, etc., lo cual es una ventaja, ¿no? Es un filtro de calidad. Y lo otro, escuchar también a grupos que pueden ser minoritarios, pero que pueden crecer en el futuro, que pueden ser importantes en un porvenir incierto, y por lo tanto es bueno escuchar al otro, aunque sean opiniones desagradables. Entonces, estos pensadores, por ejemplo Aristóteles, que sistematizó estas teorías, se dio cuenta que la democracia tiene ventajas notables sobre la organización, digamos, autoritaria del mundo oriental. Perfecto. Quiero ir a un punto importante que es la teoría medieval de la democracia que viene de la idea de la derivación romana de poder del soberano a un cuerpo relativamente facultado. Estas ideas son tomadas posteriormente
para ya en la creación de las repúblicas abrir la puerta hacia las democracias liberales, que es la que se supone que vivimos actualmente. Creo que grandes ejemplos de democracias liberales, podemos mencionar Inglaterra y el trabajo del Parlamento inglés, no, Parlamento británico, para hablar con mayor propiedad, es, creo, uno de los parlamentos más democráticos posibles. De lo poco que he podido ver del trabajo que hacen, es el debatir es una parte importante dentro de su trabajo. Es más, tienen un moderador que es el speaker, que trata de tener ese trabajo neutral y aparte dar la palabra a los contendientes. Bajo la idea de democracia liberal, ¿qué es lo que podemos rescatar? Porque ya estamos hablando de democracia de masas. En el tiempo de los clásicos, de los griegos, estamos hablando que participaban todos aquellos que eran ciudadanos, de polis relativamente pequeñas, donde los ciudadanos no pasaban de los 300 a 500, no votaban las mujeres, tenían esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el paradigma y el problema que abre la democracia de masas? Evidentemente, en la vilipendiada Edad Media se dieron muchos desarrollos que nos tocan directamente hoy y que recién hoy estamos reconociendo la importancia política de la institucionalidad medieval. En la Edad Media se han creado las universidades. En la Edad Media crecieron las ciudades libres, sobre todo en el centro de Europa, cuyo aporte a la institucionalidad política en general ha sido bastante notable. Y también en la Edad Media se construyen los primeros sistemas parlamentarios del mundo. Y el más famoso, simplemente por su enorme continuidad, es el Parlamento inglés. Todavía no había la Gran Bretaña. En 1215 se reúne por primera vez un grupo de nobles y de burgueses, constituyen un órgano permanente, no solamente de consejo, de asesoramiento al rey, sino también es un grupo que tiene un poder decisorio al principio, por ejemplo, sobre impuestos. Todavía hoy en Gran Bretaña no puede haber ningún impuesto que no haya pasado por el filtro parlamentario. Y ese parlamento es notable, entre otras cosas, porque es elegido cada cierto tiempo, obviamente en la Edad Media por grupos bastante restringidos, que poco a poco se van ensanchando, o sea, se va ampliando la base electoral, y luego este parlamento va adquiriendo competencias cada vez mayores, o sea, no solamente decide la cuestión de tributos e impuestos, sino que va haciendo depender, por ejemplo, políticas públicas, la política exterior, las guerras, va haciendo depender de que el rey apoye o no algunos tipos de políticas públicas internas. Y solo en ese caso el Parlamento concede los subsidios, por ejemplo, para las guerras, que era una especie de algo que solamente era competencia de la corona. El Parlamento inglés, que es, digamos, el más estudiado, aunque no es el único en la Edad Media, va acercándose muy lentamente a lo que usted llama la sociedad de masas. Es un proceso que toma siglos. Y lo más interesante en el caso británico es probablemente el hecho de que poco a poco ese Parlamento va recortando los poderes de la corona. Y al final la corona queda, como es ahora, en una especie de institución simbólica, ¿no? Representa la unidad de la nación, la continuidad histórica, etc. Ahora, esa democracia ha funcionado con altibajos. No hay que olvidar que la Gran Bretaña en el siglo XVII tuvo una larga guerra civil que terminó con la decapitación de uno de los reyes, la Revolución Gloriosa. No, antes, un siglo antes. Carlos I terminó en el cadalso y en la Gran Bretaña en el siglo XVII hubo una república manejada por Oliver Cromwell. Entonces es un país que ha tenido muchas experiencias que no son muy conocidas,
pero que son extremadamente interesantes para politólogos, porque ahí se va construyendo el andamiaje del Estado moderno. Al mismo tiempo, poco a poco, el Poder Judicial se independiza de los otros dos y adquiere una cierta autonomía, y es una autonomía que conviene a los litigantes. Se dan cuenta al final a los propios gobernantes, la propia clase privilegiada, se da cuenta de que es no más preferible contar con un poder judicial independiente, porque así la clase alta no depende del favor, de la simpatía de los contendientes, sino que a largo plazo es mejor contar con un Estado de Derecho donde el poder judicial no se parcializa directamente en favor del poder ejecutivo, como es por ejemplo el caso en muchos países en América Latina. Simplemente así se va construyendo poco a poco con aportes clásicos de la antigüedad grecorromana, contribuciones de la Edad Media y nuevos, nuevas nuevos desarrollos en la época moderna, se va construyendo la democracia actual, que obviamente tiene muchas fallas. No hay sistema humano perfecto, pero esta tiene, la democracia moderna, pluralista, de raigambre liberal, tiene la enorme ventaja de una autorregulación, tiene posibilidades de autocrítica. Hay una opinión pública relativamente despierta que va señalando los fallos del gobierno, las ligerezas de las políticas públicas. Y entonces así se va autocorrigiendo el sistema y viene a ser lo que Sir Winston Churchill, el gran estadista británico, dijo: simplemente la democracia es el mal menor. Y esa ahí es una gran victoria. Anthony Giddens menciona que la globalización acelera los procesos democráticos en el mundo, que no muchos países lamentablemente llegan a una democratización total, sino que lamentablemente quedan estancados. América Latina puede entrar en la lista gloriosa de democracias estancadas. Bueno, América Latina comprende por lo menos 20 países soberanos y en ella hay una, diría yo, gran diversidad de regímenes y pluralidad de resultados. Hay países pequeños como Costa Rica que han logrado construir una democracia más o menos aceptable, y hay países como Haití que todavía hoy tienen gravísimos problemas simplemente en construir una administración pública que funcione. Entonces yo creo que no podemos generalizar el caso, pero yo, siendo una persona pesimista, me atrevería a decir que América Latina en su totalidad ha hecho notables progresos en las últimas décadas en la construcción de un orden democrático con Estado de Derecho, con inclusión de muchos grupos sociales, con la creación de aparatos judiciales que más o menos funcionan por lo menos mejor que antes. Y en términos históricos, 30, 40 años de democracia son muy poco, o sea, es un plazo muy breve. Por lo tanto, creo yo, mi estimado Márquez, que tenemos la posibilidad de ser optimistas con respecto a la construcción de la democracia en América Latina. No solamente está el caso de Costa Rica, sino también países que han demostrado en los últimos tiempos un notable florecimiento democrático, como por ejemplo Colombia, Perú, Chile, etcétera. Para no hablar de los mayores como Brasil, que pese a todo, a los gigantescos efectos de la corrupción y todo, no hay duda de que es un país, digámoslo muy brevemente, más democrático y más justo que hace 50 años. Perfecto. Quiero ingresar a lo que es Bolivia. Hace un par de días se recordaban 33 años de democracia ininterrumpida. 33 años que
No hay muchos grandes cambios en el aparato institucional, grandes discursos de los líderes desde que la democracia Mm. se ha hecho un ejercicio ya cotidiano, y de la importancia de la cultura política. En una de sus obras menciona que ciertos hábitos nuestros son temporales. Sin embargo, cuando habla de estos hábitos o malas costumbres, eh, vienen básicamente desde la época de la colonia O de o antes. de antes. Mm. Es cambiar estos hábitos en 33 años de democracia para un futuro, para ser un poquito más institucionales y demás. Eh, ¿Es una tarea complicada o es fácil? Es una tarea extremadamente complicada y lenta. Existe lo que en sociología se llama la inercia cultural. Los seres humanos adoptamos mucho más fácilmente inventos técnicos, bélicos, con una rapidez muy grande y nos resistimos a aceptar, por ejemplo, conveniencias éticas, modelos políticos que vienen de la misma tradición cultural que ha inventado los progresos técnicos. Para aclarar este tema altamente complejo y difícil, quiero mencionar un ejemplo muy simple. Los talibanes en Afganistán luchan, por ejemplo, contra el imperialismo occidental, contra las fuerzas norteamericanas en el país, etcétera. Y durante el día usan las armas, los sistemas logísticos, sistemas comunicacionales, eh, aparatos para situar geográficamente al enemigo, que provienen de la última palabra de la industria bélica norteamericana. O sea, usan estos, podríamos llamar así, progresos de la inventiva occidental. Lo mismo cuando usan armas, explosivos y demás, obviamente utilizan la última palabra del desarrollo tecnológico occidental. Pero esos mismos talibanes, después de la gloriosa jornada diaria de combatir al imperialismo, regresan a sus casas, pegan a sus hijos, tratan mal a sus mujeres, reproducen en la vida familiar e íntima tradiciones muy antiguas. Y ellos consideran que no hay ninguna incongruencia entre usar armas y dispositivos técnicos occidentales y despreciar la cultura occidental en el campo de la política, de la familia, en fin, en los campos donde el ser humano es más reacio a aceptar cualquier innovación. Ese es un fenómeno mundial. Hay esa inercia cultural, esa reticencia que tenemos todos los seres humanos a cambiar nuestros hábitos y por lo tanto nuestros valores de orientación. Y Bolivia es un caso, yo diría, relativamente típico de ello. Aquí también nosotros nos servimos de teléfonos celulares, computadoras, aviones, todo lo que la técnica pone a nuestra disposición. Pero somos muy reacios a cambiar, por ejemplo, nuestra admiración por líderes carismáticos, nuestra tendencia a engañar al prójimo en la vida de los negocios. Somos muy reacios a modificar el poder judicial y el ministerio público. Estas dos instituciones, por ejemplo, han variado muy poco desde la era colonial. España fue una potencia colonial con una vocación burocrática muy marcada. El Archivo de Indias en Sevilla contiene la mayor colección mundial de documentos coloniales. Ni Francia y Gran Bretaña, las otras potencias coloniales europeas, tienen una colección tal de documentos de su época colonial. Más del 90% de todo lo almacenado en el Archivo de Indias son quejas sobre el mal funcionamiento del Poder Judicial y de las fiscalías. Y quejas también sobre la extrema parcialidad de jueces y fiscales, sobre el grado elevadísimo de corruptibilidad
de ambas instancias y sobre la ineficiencia técnica de las mismas. O sea, hablando en términos actuales, eso ha quedado. O sea, eso no ha variado desde el siglo XVI, no ha variado prácticamente en nada. Y es lo más curioso, mi estimado Márquez, si usted me lo permite decirlo, son los partidos populistas, los movimientos de izquierda, las instituciones estudiantiles, todos los que aparentemente representan tendencias de izquierda, progresistas, revolucionarias, los que menos han hecho por cambiar el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial y de las fiscalías. O sea, los que dicen ser los más progresistas, en la praxis cotidiana han resultado ser notablemente conservadores. Esto es lo que me ha motivado a escribir un pequeño ensayo sobre el carácter conservador de la nación boliviana, porque creo que este es un país, además, muy usual en todo el mundo, donde se adoptan estándares técnicos muy elevados, pero se mantienen las costumbres cotidianas que vienen de muy atrás en campos como la familia y la cultura política, y nosotros no sentimos ninguna incongruencia. Al no percibir incongruencias, está la mesa servida para que esto continúe durante larguísimo tiempo. El hecho de que ningún partido populista, izquierdista, revolucionario, marxista que proliferan en este país jamás haya intentado modificar, por ejemplo, el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial, o que nunca se haya modificado el carácter memorístico anti-investigativo de las universidades bolivianas, eso significa que la cultura política conservadora está profundamente arraigada en todos los grupos étnicos del país, sin ninguna diferencia geográfica, y que también está muy arraigada en todos los grupos políticos, en todas las tendencias ideológicas que tiene el país. Y por lo tanto puede durar mucho tiempo. Ahora, yo personalmente creo que no existe algo así como esencias inmutables de la nación boliviana. Yo no creo que exista algo así como el núcleo del carácter de la nación boliviana. Yo creo que eso va cambiando de tiempo en tiempo. Pero son normas que cambian más lentamente que las técnicas. Y al cambiar mucho más lentamente pueden durar y pueden naturalmente sobre todo perdurar en el tiempo, y vemos en el caso boliviano actual, que es muy similar a lo que pasa en el mundo islámico, que nosotros aceptamos con extremada facilidad el último cachivache tecnológico que nos vende la cultura occidental, pero despreciamos a esa cultura occidental en sus campos, por ejemplo, de la política, la familia y la investigación científica. Ahora, eso va a ir cambiando, no, yo creo que lo profundo de la Bolivia profunda es también pasajera, en el sentido que es histórica. O sea, en algún momento eso va a variar, pero puede permanecer como lo ha hecho durante un largo tiempo, y así, lamentablemente, formar una cultura política muy resistente al cambio. En sistemas de partidos, vemos que los partidos políticos tienen formas de asociarse. Hay partidos por comité, partidos de cuadros, partidos con una militancia, como por ejemplo el partido nazi de Hitler, que era militante, tenía sus grupos de choque, partidos por cuadros, que creo que uno de los ejemplos también es el Partido Socialdemócrata Alemán, y los partidos por comité, como son el Partido Republicano y el Demócrata en los Estados Unidos, que continuamente van creando líderes, si vale el término, para ocupar el cargo de la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué en Bolivia no se da este ejercicio? ¿Y a qué me refiero? En la década del 90 del siglo pasado, creo que está el ejemplo más claro de los hombres partidos. Es decir, Hugo Banzer Suárez era el ADN
Max Fernández, la UCS, Carlos Palenque, Condepa y una larga lista. Sin ir muy lejos, la desaparición del MNR no terminó con la muerte de Víctor Paz Estenssoro, sino con la renuncia a la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y seguimos en este juego continuo. ¿A qué me refiero con eso? Ya que a Samuel Doria Medina el MIR nunca le dio la oportunidad para que vaya por la presidencia, terminó haciéndose un lado, creando su propio instrumento para lograr su objetivo. Y es más, si podemos ser más actuales, ya que estamos a un futuro referéndum de repostulación, el MAS sigue copiando este ejercicio y me parece preocupante. Si fuera militante del MAS estaría altamente preocupado. No poder encontrar otro líder más allá de Evo Morales. Bueno, Bolivia, como muchos países del tercer mundo y de América Latina, comparte una fuerte tradición caudillista en la reclutación de élites políticas. Y como decía, eso no va a cambiar fácilmente. Vamos a tener todavía tendencias caudillistas, yo creo, quisiera equivocarme, por largas décadas. Lo que usted menciona de los partidos políticos es algo que se arrastra desde la fundación de la República. O sea, faltan instituciones políticas sólidas. El Poder Judicial es uno de los ejemplos de esa debilidad institucional. Y otro ejemplo dramático son naturalmente los partidos políticos. Recién a partir de 1880, o sea, muy tardíamente dentro del propio contexto latinoamericano, surge aquí una modesta estructura bipartidaria, liberales y conservadores, una estructura que no llega a 40 años de existencia y es rápidamente rebasada por partidos nacionalistas, socialistas, marxistas de todo tipo, que tampoco logran aquí establecer estructuras sólidas. Probablemente lo que en Bolivia ha faltado es un partido liberal con una base más o menos sólida y amplia, como ha sido generalmente la tradición de Europa Occidental y es también parcialmente, por ejemplo, la tradición del Japón y de otros países del Extremo Oriente. Entonces aquí en la política hemos en el fondo reproducido la vida familiar. Tenemos un pater familias, un caudillo poderoso que incorpora en el fondo también los anhelos de la nación. Por eso es muy difícil cambiar esta estructura caudillística en el pensamiento sociopolítico boliviano. Como hay, lo digo claramente, un marcado infantilismo en este campo, a la gente le gusta tener la figura de un padre familiar, de un líder político que encarne justicia, permanencia, fortaleza y otros valores muy tradicionales. A la opinión pública no le interesa para nada que el caudillo encarne valores intelectuales o, por ejemplo, que sepa discutir racionalmente acerca de políticas públicas. Como esa tradición caudillista está profundamente arraigada, yo creo que lo que usted señala, la debilidad de los partidos políticos cuando muere el líder, va lamentablemente a continuar por un tiempo muy largo. Y contra eso, Márquez, no hay ninguna receta clara. O sea, no hay ninguna estrategia clara para superar ese estado de cosas en la cultura política boliviana. Algo que me parece importante es el papel que tienen los pensadores, los intelectuales. Sin embargo, muchos de los más interesantes Sí. han quedado lamentablemente en el olvido y es una lista creo que larga, empezando por Gabriel René Moreno, que incluso en su momento
fue declarado traidor a la patria cuando llegó a Bolivia con el documento de las bases chilenas, ¿no? En plena guerra del Pacífico, donde se suponía que Bolivia iba a estar al lado del Perú el tiempo que sea necesario y prudente. Cuando vimos el momento adecuado, estuvimos un año en guerra y de ahí dejamos a nuestro Sí, aliado. aliado a que las pase negras durante Sí, sí, 3 años más con un ejército chileno que ha llegado hasta Lima. Estos pensadores que son incómodos para la sociedad es porque nos están diciendo algo que es real, o sea, tienen la capacidad de crear estos reflejos y de que la propia ciudadanía se vea como tal. Un claro ejemplo, y podemos mencionar, encabezada por Julio Méndez, podemos colocar ahí a Gabriel René Moreno, Alcides Arguedas, Franz Tamayo, Bueno, no están tan Alfonso Costa olvidados. Durrels, Sí, no están tan Antonio olvidados. Chirveches, Sí, qué sé sí. yo, Enrique Finot. En Santa Cruz me pasó algo muy, muy divertido. Cuando A ver, pregunté sobre Enrique Finot, nadie uno sabe. de mis alumnos, lo único que me dijo que era la normal, que estaba ahí en Equipetrol, tercer anillo y tal, 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 pero no, nadie conocía de su obra o qué había hecho. Porque estos pensadores, aparte de tener el estigma, ¿no? De que posiblemente, qué sé yo, Alfonso Costa Durrels o Guillermo Frankovich eran parte de esa oligarquía minera del estaño y demás, ¿por qué se los ha dejado de lado y no se los impulsa en las escuelas, en los colegios? ¿Por qué hay eso de apartarlos? Mi estimado Márquez, yo aquí haría un ejercicio de realismo y le diría que no están tan olvidados. Después de todo, dos de los nombrados por usted, Franz Tamayo y Gabriel René Moreno, encabezan los billetes de corte mayor que tiene el país. O sea, cada instante estamos tocando esas nobles imágenes. Lo que pasa es que no es un caso excepcional, o sea, no hay que irse al otro extremo y pensar que estamos aquí en el país de la ingratitud, nada por el estilo, la mayoría de las naciones del mundo son así, sobre todo tratándose de pensadores incómodos que dicen lo que la sociedad no quiere oír, como por ejemplo el caso paradigmático de Alcides Arguedas, ¿no? De todas maneras, es uno de los autores que se sigue publicando y se siguen vendiendo los libros. O sea, siempre va a haber un pequeño grupo de lectores que va a apreciar esas voces claramente disidentes. Ahora, los realmente olvidados son los que tal vez tenían también un mensaje no tan claro como Manuel José Cortés, Mamerto Oyola, estos dos de Santa Cruz, yo totalmente desconocidos en Santa Cruz, y Adolfo Costa Durels y Guillermo Frankovich tuvieron, yo creo, la mala suerte de ser personalidades brillantes. O sea, concitaban una gigantesca envidia. Sobre todo Adolfo Costa Durels, a quien yo conocí bastante bien, tenía además la mala suerte de ser extraordinariamente exitoso en el exterior, ante el público femenino. Es decir, son cosas que el normal boliviano no acepta con gusto. Y claro, y lo acusan de ser parte de la élite, ambos, Frankovich, Costa Durels, y también el tercero, ¿no?, de ese grupo, que era Alberto Ostria Gutiérrez. Los tres murieron modestamente, no han dejado nada a sus herederos, o sea, que hayan sido miembros, como usted lo deja entrever, de la rosca minero feudal, ahí yo tengo mis serias No, dudas. pero Lo que pasa es que hay gente... es la idea del pensamiento popular. Sí, sí, lo que pasa es que el pensamiento popular en todo el mundo es un pensamiento que se equivoca con mucha facilidad. Qué gran Pero mensaje. claro, pues la gente no le gusta pensar en cosas incómodas, no le gusta pensar a largo plazo. Por ejemplo, a la inmensa mayoría de toda la humanidad le gusta un nivel alto de vida. Todos tendemos a ello. Y nadie quiere pensar qué pasaría si el total de la humanidad tuviese el nivel de vida que en el fondo anhelamos secretamente de un millonario norteamericano, ¿no?
donde evidentemente los recursos energéticos y minerales de este modesto y pequeño planeta no alcanzarían a largo plazo para solventar esos deseos, además muy justos. Todos queremos vivir bien. Todos queremos además vivir mucho mejor de lo que vivimos ahora. Simplemente no alcanzaría el potencial planetario para todo ello. Pero esas preguntas incómodas no nos gusta hacernos. Alcides Cergueras, que es el caso más conocido, ¿no? Él señaló dos cosas que nunca gustaron aquí. Por ejemplo, lo que da el título a su libro, el consumo de alcohol como base para una sociabilidad que aquí en las tierras altas occidentales es muy difícil. Entonces, actúa como lubricante para el contacto social. Y además ha adquirido la fama de que el que no bebe no es pues un hombre 100%. Entonces, el consumo de alcohol en todas las clases sociales y ámbitos, sobre todo en el occidente del país, es un pilar de la identidad nacional. Y a nadie le gusta que eso se mencione como cosa negativa. Y este señor tuvo la valentía de publicar un libro donde pone estadísticas sobre el consumo de alcohol, que ya en esa época, hace un siglo, eran muy altas, entre las más altas del mundo, y obviamente lo pone como algo negativo. O sea, un punto de la identidad nacional, ponerlo como punto negativo es algo que suena mal, que es incómodo, aunque sea necesario intelectualmente a largo plazo. Entonces, esa gente lo que ha tenido la mala suerte es de seguramente señalar, tratar temas incómodos para la opinión mayoritaria del país, que quiere lamentablemente otra cosa. La opinión mayoritaria del país quiere generalmente dos cosas. Que le digan, papito, es un pueblo magnífico, estás muy bien, tú eres guapísimo, lo vas a hacer brillantemente, seguiremos nomás bebiendo porque nos estamos divirtiendo a lo grande, etc. Y luego, papito, si nos va mal es que hemos sido explotados. Hemos sido las víctimas de milenios o de siglos. Papito, aquí no es nuestra culpa, la culpa es del otro. El invasor, el imperialista, el explotador, el colonizador. Siempre hay un culpable que es un agente externo. Gabriel René Moreno ya mostró que todavía en la época colonial, o sea, todavía bajo el dominio de España, aquí había un fuerte sentimiento nacionalista y la mayoría de la gente culta en los últimos días coloniales pensaba que el mundo entero estaba afilando sus garras para apoderarse de las riquezas sin par del Alto Perú. Lo cual naturalmente no tiene nada que ver con la realidad histórica, pero sirve para crear una mentalidad muy extendida, basada, como en la mayoría de los países del mundo, basada en datos erróneos. Y eso, mi estimado Márquez, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil de modificar. ¿Qué tan importante es la cultura para llevarnos al desencanto de nosotros mismos? Bueno, yo invertiría la cosa, yo diría que el desencanto es un buen camino para el conocimiento, ¿no? En el Génesis bíblico, el deseo de conocer es la transgresión de una orden divina. Dios prohíbe a nuestros antepasados en el paraíso probar del árbol del bien y del mal, que es el árbol del conocimiento. Entonces, esa transgresión trae consigo la expulsión del paraíso, pero eso permite a los seres humanos conocer por su cuenta, o sea, usar el cerebro autónomamente. Esa operación de desencanto es necesaria para conocer. La ciencia ha avanzado no porque le hayan dicho al científico tú estás en lo correcto, sino porque le han mostrado errores que ha podido tener la ciencia en su larga historia. Pero a nadie le gusta que le digan que uno esté equivocado, aunque es absolutamente necesario para pasar del infantilismo a la etapa de la madurez. El desencanto es necesario, pero es traumático.
contra eso no hay una estrategia clara. Porque quiero tocar el tema de la cultura, ya que por lo que he podido ver en medios de prensa, en España y en grandes sectores de Europa, se está dejando de lado materias tanto en colegio como en universidades que las considero importantes, que tienen que ver con filosofía, literatura, que parece una tendencia nueva ya que se supone que no dan el capital suficiente como para vivir, pero al parecer dejar de lado estas carreras y demás no es algo tan nuevo. Buscando por ahí encontré un discurso del gran Víctor Hugo en la Asamblea Nacional de Francia, donde menciona el peligro de que el Estado francés quite los subsidios a las ciencias humanas, las artes, la filosofía, la pintura, la música, etcétera, etcétera, y también deje de subvencionar a las ciencias sociales. Hay una crisis dentro de las ciencias humanas y las ciencias sociales porque en un mundo que está acostumbrado a gastar, uno dice un filósofo, ahorita no sé si me es tan rentable estudiar filosofía, Sí. o de qué voy a vivir, o no sé, ¿por qué se están dejando de lado? Cuando temas como la filosofía te ponen a pensar incluso sobre tu futuro. ¿No? Es una de las materias a mí troncales hasta en colegio, porque te ayudan a pensar. Es un fenómeno universal, no pasa solamente aquí o en América Latina. En todo el mundo siempre ha habido desprecio por aquellos pensadores y aquellas experiencias culturales que signifiquen poner en duda las convicciones profundas que tiene una sociedad. No por casualidad, Sócrates fue condenado a muerte y ejecutado en 399 a.C. por una asamblea democrática después de la restauración de la democracia en Atenas. Esa, digamos, actitud de la mayoría de los humanos a tratar de tapar lo desagradable es algo que está muy profundamente en nuestro subconsciente. Eso no va a variar. Por lo tanto, yo creo que siempre ha habido simultáneamente el desprecio, el desdén, el miedo a los intelectuales, a los que dicen lo que el público no quiere oír, siempre ha habido, pero simultáneamente, y esta es una pequeña esperanza, siempre se han mantenido esas disciplinas. En la Edad Media, nuestros antepasados intelectuales eran los monjes, y estos señores con enormes dificultades económicas y logísticas han salvado un gran tesoro cultural y con una labor muy sacrificada han servido, yo creo, a la preservación de lo mejor del patrimonio antiguo. Entonces, mi estimado Márquez, yo creo que no hay que ver eso tan negativamente. Siempre ha habido una tendencia a menospreciar estas materias, pero yo creo que estas asignaturas escolares, mal que bien, se han mantenido. Y es una cosa que va de derecha a izquierda, no es algo exclusivamente típico de países capitalistas o algo así. Es muy conocido, por ejemplo, el caso del presidente francés Nicolas Sarkozy, quien visitó una escuela pública francesa y tuvo la mala suerte de visitar el día en que había una clase de literatura clásica. Y Sarkozy, que obviamente tuvo que escuchar una parte de la clase, se molestó muchísimo, interrumpió la clase, increpó a la pobre maestra y dijo, en lugar de leer obras clásicas del siglo XVII, estos chicos jóvenes deberían aprender a hacer negocios, emprendimientos comerciales, nada de perder el tiempo con literatura. Y eso sirvió en un país famoso por sus tradiciones literarias. Eso sirvió para que haya una reacción adversa a la posición presidencial y durante un tiempo hubo un cierto renacimiento justamente de los literatos criticados por Sarkozy. Lo mismo Stalin, que dijo que lo que se necesitaban no eran literatos sino ingenieros del alma. O sea, gente que simplemente sepa manipular la conciencia para que trabajen de acuerdo a las normas estatales. Y como sabemos, la memoria histórica de este señor no es la mejor del mundo. Lo que usted señala es un problema permanente. Siempre va a haber una opinión mayoritaria
en contra de literatura, filosofía, en general de materias incómodas. Siempre va a haber. Pero por suerte el ser humano, creo yo, va a preservar esta facultad de decir no a los poderosos, a las ideas dominantes en un momento, a las ideologías de masas, etc. Para terminar, ¿qué piensa del futuro de Bolivia? Bueno, usted sabe que hacer cálculos sobre el futuro es una de las cosas más arriesgadas y como yo mismo me he equivocado en ese campo, prefiero no hablar del futuro. Sí, bueno. Ha sido un gusto que nos acompañen el día de hoy. Hemos hablado de temas importantes, democracia, Bolivia, cultura, y creo que el mensaje fundamental es que estas características temporales algún día, con Van a mucha pasar, suerte, sí. van a pasar. Sí. Eh, eh, A muy largo plazo. Esperemos estar vivos todavía, pero no creo. Sin embargo, supongo que estos pequeños minutos nos han servido de reflexión para saber de dónde viene aquello que tanto se habla en los medios y tanto han hablado nuestros líderes políticos, la democracia y cómo la entienden. Un gusto, doctor, y espero otra vez se pueda dar una pequeña entrevista sobre asuntos posiblemente más gratos. Gracias, señor Márquez, y sobre todo mi agradecimiento por la invitación. Gracias y que estén bien allá en casita.